Y ahora vamos a el primer testimonio de la tarde para referirnos a uno de los indicadores económicos en la ciudad de Bahía Blanca que están en torno de la informalidad y la precariedad laboral en la ciudad para el primer trimestre del 2020 a través de un informe que ha difundido el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA, y para eso estamos en comunicación y le agradecemos especialmente que a esta altura del día viernes, después de una semana seguramente agitada, el economista jefe Gonzalo Semilla nos atienda. Buenas tardes, gracias por estar ahí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Astor? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Bueno, en principio me gustaría, antes de los datos, una aclaración que siempre viene bien respecto de a qué se llama informalidad y a qué precariedad. Bien. Perfecto, bien. Vale la pena aclararlo para quienes nos están escuchando. A ver, lo que es trabajo o trabajador informal o no registrado es aquella persona que carece de un montón, de unos cuantos beneficios laborales. Y acá nos estamos refiriendo a que la persona que está trabajando de manera informal no tiene una indemnización si la despiden, incluso no tiene vacaciones, ni aportes jubilatorios, no tiene obra social, es decir, es una persona que lamentablemente carece de todas estas cuestiones o beneficios laborales, y lo que es el empleo precario contiene el empleo precario, contiene a lo que es el trabajador informal, y además considera otras cuestiones, como por ejemplo aquella persona independiente que no realiza aportes, es decir, cobra pero no realiza aportes. Puede ser que sea porque cobran en el mercado, informal, en el mercado negro, por decirlo de una manera, o factura, pero tampoco realiza los aportes porque necesita ese dinero. También tenemos aquellos trabajadores que muchas veces los vemos en la calle trabajando o vendiendo algún producto y que sinceramente no saben si efectivamente van a cobrar por lo que están vendiendo, porque responde a otros patrones, entonces no saben cuál va a ser el resultado sobre esa acción. Y también tenemos los que son los menores de 18 años, que todo este universo es lo que hace que exista informalidad y precariedad. Bien, estamos hablando del primer trimestre, así que agarró, la cola de la situación pandémica, y estos son los datos que ustedes difundieron. Ahora sí, yendo a los datos que arrojó el análisis que hicieron. Bien, bueno, también conviene hacer, y me parece que está interesante, la siguiente aclaración. Nosotros hacemos este informe de informalidad y precariedad laboral exclusivamente para Bahía Blanca, que se desprende de la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC. No es un indicador del estilo que solemos publicar mensualmente, sino es trimestral. Entonces, lo que hace el INDEC, publica qué es lo que pasó en el primer trimestre del año, un informe general sobre la Argentina. Y después habilita una base de microdatos, que es la que nosotros nos permite saber qué es lo que pasó en Bahía Blanca. Bien. Entonces, por eso es que llega con tanto retraso. Hoy estamos hablando de una foto bastante vieja, sobre todo con la variedad de sucesos y con la velocidad de sucesos que ocurren en Argentina, ¿no? Claro, sí. Pero lo que ocurre en este primer trimestre es que tanto lo que es la informalidad como la precariedad subieron los indicadores, aumentaron los indicadores. Eso, si vos me decís es una buena o una mala noticia, claramente es una mala noticia, porque la informalidad llegó al 30%, cuando un año antes, primer trimestre de 2019, era del 27%. Es decir, subió 3 puntos porcentuales, y lo que es la precariedad alcanzó el 36% cuando hace un año atrás. Primer trimestre era del 36%, es decir, 2 puntos porcentuales. Es decir, los indicadores se ven que aumentaron. Lo mismo ocurre a nivel nación. Sin embargo, a nivel nación los indicadores son bastante más altos. Si a nosotros en Bahía tenemos un 30% de informalidad, en nación es un 37%. Y si es un 36% de precariedad en nuestra localidad, en nación es un 43%. Eso
podríamos decir, bueno, no, Nación, el promedio de Argentina está bastante más alto que lo que es Bahía Blanca. Evidentemente hay otras localidades que están muy, muy mal. Y cuando nosotros decimos 30% o 36%, atrás, lamentablemente atrás de este número, hay personas. Y lo que uno demuestra en este caso es que aproximadamente cercano a 49.000 personas en Bahía Blanca tienen problemas de precariedad. Claro, están con estas cuestiones de... Eso es un número importante y es un 36%, ¿no? Te diría que es casi una de cada 4, o 4 personas de cada 10, sí, es lo más fácil. Casi 4 personas de cada 10 tienen problemas de informalidad. Es un número realmente preocupante y, como decís, sin haber entrado en lo que es el proceso de pandemia. Claro, mucho más cuando, por ejemplo, muchas de las medidas que ha dictaminado la autoridad sanitaria de protección a trabajadores y a trabajadoras les toca más bien a quienes están en un estado de formalidad, digamos, ¿no? Claro. Quienes están en un grado de informalidad o precariedad, bueno, ven cómo se las rebuscan, pero nadie les garantiza nada de eso. Quiere decir que un universo de más de 40.000 personas en una situación sin mayor protección. Es una generalidad lo que estoy diciendo, yo sé, pero de alguna manera aplica. Y yo te diría que sí, no es por ahí muy difícil saber el número más fino, pero claramente aquel que está en el sector informal es al que más cuesta llegar. Si bien por ahí está la asignación universal por hijo o algunas otras cuestiones, es difícil de poder alcanzar. Obviamente son personas que ya han salido del mercado formal registrado, digamos, lo que viene pasando en Argentina, sobre todo en los últimos 2 años, de un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo, hace que la gente deje de estar trabajando en relación de dependencia y sea o monotributista social o monotributista, o incluso gente que, bueno, rota permanentemente de trabajo. Digamos, asentarse en un mercado laboral formal es muy complicado hoy día. Si uno, por último, por nuestra parte, si uno tuviera que pensar esto, pongámonos en el caso de alguien que no es economista, como es el mío. Sí. Y pienso, bueno, del total, ¿no? Porque acá decimos, por un lado, informalidad y por otro lado, precariedad. Si uno dijera entre trabajo informal y precario y trabajo formal en la ciudad, ¿está el dato de qué porcentaje total engloba lo formal y qué porcentaje total engloba estas dos categorías? A ver, cuando en el informe nosotros lo que publicamos es cuántas personas están dentro de la informalidad y cuántas personas dentro de la precariedad. Para entender, no es la sumatoria, no es que hay 48.800 dentro de la precariedad más 28.000, sino los informales están dentro de la precariedad. Entonces, el dato nosotros, por eso yo te remarqué al principio que cercano a 49.000 personas son los que hoy tienen problemas de precariedad. Nosotros lo que tenemos que hacer es una cuenta, bueno, a ver, si el 36%, digamos, si 48.000 o 36%, 48.000, ¿cuánto va a ser el 100%? Digamos, ¿cuánta más gente es la que está trabajando de un universo de 300, un poquito más de 300 y pico mil de habitantes? Acá estaríamos hablando de arriba de 100.000 habitantes que están dentro del mercado registrado. Pero claramente, digamos, es un número preocupante, son cifras que cuesta muchísimo bajar, y la serie que nosotros estamos mostrando, que lleva 2 años... Sí, muestra una cosa estructural, digamos, no baja del 24 al 29. No baja, hemos tenido algún pico en algún trimestre, en el 2018, llegamos al 40, en el tercer trimestre, después, digamos, cayó, pero volvió en el segundo trimestre del año pasado al 38, pero si bien sube o baja, cuesta mucho que esté por debajo de un 25%, un 30%, lo que es la precariedad. Entonces, eso es un número muy alto, y cuando nosotros vamos a Nación, es peor. Cuando nosotros vemos la Argentina, estás pensando, es como si fuera algo así como 4,3 de cada 10 personas, 4,3, que no se puede dividir a las personas, pero es 4,3 personas que están en este problema. Y cuando vemos este problema, tienen problemas para alimentarse,
tienen problemas para pagar sus impuestos, obviamente están muy lejos de eso, porque si tienen problemas para alimentarse, el resto no lo pueden cubrir, Claro. no se alimentan bien, no tienen la posibilidad de educarse, están marginadas, entonces claro, es muy complicado revertir esto. Hay cuentas y hay cuentas que dicen que para bajar, digamos, de 15 millones de pobres, para bajar 1 millón de pobres, tienen que crecer el PBI por 5 o 10 años a un 3-4%. Entonces uno ve la dicotomía, ¿no? Para poder salvar a esta gente necesitamos un país muy pujante. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos con FM de la Calle. No, por favor, gracias a ustedes y buen fin de semana. Igualmente. Ahí estaba Gonzalo Semilla, que es economista jefe del CREVA, dando los datos del primer trimestre, por lo que acaba de explicar respecto de la publicación de los datos del INDEC a nivel país, de lo cual ellos realizan un análisis en los datos, los microdatos con respecto a la ciudad. Y si uno lo ve en el transcurso de 2 años, básicamente lo que se encuentra es una cuestión de carácter estructural, ¿no? De un modelo económico que al 30% de la población, al menos, me refiero a la foto del mejor momento, que según este informe abarca al primer trimestre de 2018, al menos el 30% del universo de laburantes está en situación de precariedad. Habló en la actualidad de 49.000 personas, ¿no? Para sacarlo de porcentaje, en la ciudad que están en una situación de informalidad o de precariedad. Bueno, y ahí estaba Stoltenberg ayer hablando de inversiones.